Vamos a entrar a nuestra siguiente entrevista, que es con Jaime Armendáriz, de este extraordinario medio de comunicación, Raichali, que ellos están publicando en su medio de comunicación en Raichali, ahí en Chihuahua, y en la alianza que tienen de con pie de página y otros medios de comunicación, está publicando en pie de página y en Raichali: reglas electorales no garantizan una representación indígena real. Solamente ya encendió su cámara, Jaime, y le damos la más cordial bienvenida, Jaime Armendáriz de Raichali. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Ernesto, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia, gracias por el espacio. Gracias, gracias y gracias por ese extraordinario trabajo periodístico que siempre ha mostrado y que siempre hacen ahí en Raichali, y este trabajo que estás presentando, que nosotros hemos abordado un tema desde el estado de Chiapas y desde el estado de Oaxaca, con la creación de las acciones afirmativas que se quedan en la teoría y no en los hechos. Y hay un caso, hay más casos, y esto corresponde ahí en el estado de Chihuahua. Cuéntanos, Jaime, ¿qué es lo que documentaron? Sí, justamente es hablar sobre este sistema que permiten los mismos partidos políticos a través del Instituto Estatal Electoral de, de simular ciertas acciones o ciertos lineamientos para decir que hay una inclusión o como hay un integramiento de personas indígenas en las candidaturas para llegar a los puestos de elección popular. Entonces, bueno, lo que documenté a lo largo de varios meses y junto con el equipo de Raichali fue el cómo estas acciones afirmativas pues en realidad solo garantizan como una autoadscripción calificada, es decir, estas acciones afirmativas solo le dicen a las personas: si tú te autoadscribes como persona indígena y tienes un documento que te avale una gobernadora o un gobernador indígena de cualquier comunidad, pues en automático puedes obtener esta candidatura, es decir, legalmente sí se están cumpliendo con estos lineamientos para acceder a estos cargos de elección popular, pero hay voces de personas de las comunidades que dicen que esta es una mera simulación, porque a final de cuentas las personas de comunidades indígenas no son las que acceden a estos cargos de elección popular. Se ha venido documentando desde hace varios años. Hay un caso específico en la elección del 2021, en donde una persona que no es indígena, una persona mestiza, llega a una diputación local que estaba reservada para personas indígenas, pero a final de cuentas cumplía legalmente con los lineamientos que estableció el Instituto Estatal Electoral. Y bueno, las impugnaciones se vinieron abajo y esta persona sigue en esta diputación local y ahora busca una diputación federal. eh, pero a final de cuentas es un sistema, ¿no? Que lo está permitiendo. Las acciones afirmativas nacen como esta necesidad de generar como unas medidas compensatorias, pero hay voces ya de varias personas que dicen que esto es una simulación. Traemos varias entrevistas en este reportaje precisamente, traemos pronunciamientos que se han hecho desde las comunidades, e incluso hubo impugnaciones en contra de las normas que existen actualmente desde hace por lo menos 2020, en donde las personas de comunidades indígenas dicen: oye, a ver, no nos sentimos representadas por el sistema de partidos políticos, no estamos representadas en este esquema electoral, político electoral que existe en Chihuahua. Promovieron una serie de amparos, obligaron al Congreso del Estado a legislar en la materia, pero bueno, pues que creen, obviamente el Congreso del Estado de Chihuahua no ha legislado, a pesar de que hay una orden desde el 2020 para establecer en las leyes que existe esta participación indígena en los comicios, en las elecciones. Entonces lo que ha pasado es que el Instituto Estatal Electoral ha tenido que cada elección hacer unos lineamientos específicos o unas acciones afirmativas que, de no haber leyes que lo establezcan ya específicamente, pues cada elección va a ser la misma cantaleta. Las personas de las comunidades van a tener que acudir ante los tribunales a decir nuevamente: oye, no me siento representada en estas elecciones, y es donde van a tener que salir las acciones afirmativas. En el caso de Chihuahua, los lineamientos o las acciones afirmativas que generó el Instituto Estatal Electoral habla de una serie de municipios en donde los partidos están obligados
a postular a personas indígenas, por lo menos en 22 municipios, tendrían que poner una fórmula tanto para el ayuntamiento, ya sea para la presidencia municipal o para la regiduría, y en el caso de los distritos locales, acá hay 22 distritos locales que se pelean por tierra, es decir, los de mayoría relativa, y en específico el 22 que tiene cabecera en Huachochi, que es una comunidad, es un municipio, y este distrito incluye más municipios donde hay una concentración de personas de comunidades indígenas bastante alta, es donde se les obliga a poner una persona indígena. Pero bueno, justo lo que documentamos es que por lo menos las dos fórmulas principales o las dos fórmulas que tienen más posibilidades de ganar esta diputación, pues no son indígenas, pero sí se autoadscriben en una de las comunidades. Ahora, lo interesante es que por transparencia yo solicité al Instituto Estatal Electoral hace varias semanas que nos mostraran las cartas de autoadscripción de las personas que se están registrando para las candidaturas indígenas y no las han entregado. Entonces ya se hizo una solicitud de transparencia y estamos a la espera de que nos la respondan precisamente para ver estas cartas de autoadscripción calificada que establezcan o que nos digan cuál es el vínculo que argumentan las personas que se registraron en estas candidaturas indígenas y que digan cuál es el vínculo que dicen tener con las comunidades que dicen representar. Entonces, bueno, pues como ven es un problema bastante complejo, hay personas que se han quedado en el camino, traemos en este reportaje una entrevista muy interesante con una persona de una comunidad indígena Anaceli. Ella, seguramente si la googlean la van a encontrar porque ella fue participante de este concurso que se hacía de MasterChef. Ella fue una concursante rarámuri, pero aparte ella es activista acá en Chihuahua. Ella fue candidata en el 2021 por el Partido de Acción Nacional para la Diputación por el Distrito 22, que es reservado para personas indígenas. Sin embargo, pues ella no ganó. Ganó otra persona que se llama Noel Chávez, era el candidato del PRI, no es una persona indígena. A él le impugnaron incluso la diputación ya cuando había sido electo. Pero el tribunal lo que dijo es, bueno, legalmente sí cumple con los requisitos porque trae una carta de autoadscripción. Y el otro problema es que los organismos electorales, como son de buena fe, pues no investigan más allá de los documentos que están presentando las personas. Entonces, hay un cuestionamiento hacia este tipo de cargos, en específico del diputado Chávez, es que él aparte está en la Comisión de Asuntos Indígenas y por lo menos está documentado que en las últimas sesiones que se llevaron en enero de este año, él no participó y a pesar de que había leyes que tenían que ver con temas indígenas. Entonces aquí es donde vemos que la candidatura o la diputación que se supone que estaba reservada para personas indígenas, la persona que llega ni siquiera está atendiendo los asuntos de comunidades indígenas en el Congreso del Estado. Y este es como el cuestionamiento que estamos haciendo precisamente en el reportaje. Ya hay muchas voces más de personas de comunidades que están como intranquilas, pero aparte inconformes porque son lineamientos que permiten el registro de cualquier persona y que aparte se cuestiona también desde las comunidades el decir, bueno, hay personas gobernadoras o gobernadores indígenas que están firmando estas cartas, pero ¿cuáles son las condiciones para que lo hagan, ¿no? Hay voces que nos dicen que a veces son amenazados o a veces son comprados y esto es muy difícil de controlar. Entonces, es un problema grave y nosotros también lo hemos visto en reportajes de otros colegas también de Chiapas. Entonces acá en Chihuahua está pasando algo similar, en donde, bueno, pues estas candidaturas o llamadas candidaturas indígenas, pues no dan una representación indígena real, ¿no? Que es lo a final de cuentas lo que debería de buscar la autoridad electoral. Ya, gracias, Jaime Armendáriz de Enraichali. Jaime, esta parte para también ver si todo este procedimiento entonces se repite o no. Acá los compañeros decían, a la hora de aparecer el listado de las fórmulas de quiénes iban a ser las candidatas y candidatos, por ejemplo, en el caso de las Margaritas, aparecían todos los nombres de todos los demás candidatos, pero ahí que tocaba una candidata indígena, decía pendiente. ¿No? Hasta el mero día en la noche es que ya lo publicaban el día que se terminaba el plazo. Eh, no sé si esta parte se estuvo repitiendo también y un señalamiento que hacía una abogada indígena
precisamente del municipio de Margaritas, es que palabras más, palabras menos, lo que decía, o sea, finalmente no está, no es ley, no es obligatorio, aunque la acción afirmativa está en el marco de leyes reglamentarias del Instituto Nacional Electoral, no es una obligación por ley, así que las y los partidos pueden poner el candidato o candidata que quieran. Y el otro elemento que vimos que se repetía es que estas candidatas o candidatos que no son indígenas, pero que se hacen pasar por indígenas, van y compran su acta de nacimiento con autoridad, con alguna autoridad, ¿no? De tal manera que les otorgan un certificado de autoadscripción y es así que pueden obtener el registro. Nosotros solicitamos entrevistarnos con las autoridades de esa comunidad que le daban ese certificado y simple y llanamente pues se negaron y cuando quisimos hablar con pobladores decían no tenemos permitido hablar sobre ese tema. No sé si eso también se repetía por allá. Acá el problema es más de las comunidades que están muy vulneradas y bueno, como sabemos, el estado de Chihuahua es territorialmente es muy grande, es bien complicado llegar. Hay comunidades que están muy alejadas de otras y esto se presta a que haya partidos políticos que puedan ir a presionar a alguna gobernadora o algún gobernador indígena para que firmen estas cartas. En el caso de Chihuahua, los lineamientos dicen que tienen que presentar dos documentos, una carta de autoadscripción que diga, por ejemplo, a la comunidad que pertenece la persona, si es hablante de lengua indígena y cuál es, y los motivos por los que se autoadscribe y el vínculo que mantiene. Lo que nosotros estábamos buscando y que no hemos conseguido y precisamente ya solicitamos por transparencia son estas cartas de autoadscripción para saber precisamente las personas que se registraron como candidatas a estos cargos, a estas candidaturas indígenas, que digan, leer cuál es el vínculo que aseguran tener con esta comunidad. Aparte, el Instituto Estatal Electoral habilitó un portal, un micrositio dentro de su portal que se llama Conóceles, que ahí vienen las candidaturas de todos los partidos políticos. Si uno se mete a este micrositio, uno puede buscar, por ejemplo, el distrito, específicamente el distrito 22, que tiene cabecera en Huachochi, y ahí van a venir las 7 candidaturas que en teoría deberían de ser todas indígenas. Uno se mete a cada una de estas para ver cuál es la plataforma que están proponiendo, porque ahí debería de venir. Y en su mayoría, pues ninguna habla sobre comunidades indígenas, o sea, ninguna está enfocándose a la cosmovisión, ¿no? De lo que representa ser de una comunidad indígena. Sí hablan de hacer infraestructura, de los impuestos mineros, hablan de apoyar a nuestros hermanos, de las comunidades, pero en realidad nadie habla desde la cosmovisión. Y lo importante de estas candidaturas es precisamente llevar esta cosmovisión indígena a los congresos y no que una persona que no es indígena esté llegando a estos cargos de elección popular. Y otra carta que se pide es una constancia de autoascripción que debe ser firmada por un gobernador indígena, por una asamblea comunitaria o equivalente o una asamblea de autoridades indígenas. Hay personas que nos dicen, ok, sí, ya una persona gobernadora o gobernador firmó la carta de autoadscripción a una persona. Y lo que dicen, bueno, entonces el lineamiento debería decir, ya una vez que firmaste, se tiene que consultar nuevamente a la comunidad porque habrá alguien de la comunidad o habrá varias personas de la comunidad que digan, oye, esta persona no es de la comunidad, pero ¿qué vínculo tiene con nosotras? Entonces ahí es poderlo definir como más a fondo, porque si no, las personas de comunidades sí están sintiendo que no están siendo bien representadas en estas candidaturas y esto se va a trasladar a que estas candidaturas se van a convertir en cargos de elección, en cargos de poder y a final de cuentas no están viendo por intereses de las comunidades que tienen como intereses más colectivos, que hablan de intereses comunitarios y más que intereses personales o de partidos políticos. Pues es tremenda esta situación y vemos que me imagino que les está sucediendo lo mismo que el momento en que sacamos este tipo de información, pues empiezan a llegar a escribirnos de otras entidades federativas para decir que ahí les está sucediendo lo mismo
que no se está respetando la acción afirmativa. Mira, te voy antes de ese, te voy a pedir este que te acabo de enviar, Leonardo, y para compartirte un poquito, si me permites, Jaime, también lo que nos tocó documentar también de este lado, que nos parece también interesante este intercambio que tenemos algunos medios y que nos permite ir viendo cómo se repiten cosas. Ya se lo habíamos comentado en el reportaje que publicamos en el caso de que usted no lo haya visto. Este es el candidato, este es el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo del Partido Verde Ecologista. Este se eligió, aunque tocaba que era, que tendría que haber sido una mujer indígena, pues pusieron un nombre mestizo o cashlán en el municipio de Margaritas, en el distrito 11, y este hombre, pues lo impusieron. Tendría que haber sido mujer, tendría que haber sido indígena, y el Partido Verde Ecologista lo puso, ni siquiera vivía en el municipio ni en el distrito, y aún así lo impusieron. No solo eso, sino que para el año 2021 ese mismo hombre se reeligió y ahorita está y termina su periodo en el 2024. Para el 2024, pues ahora sí, ponemos esta imagen del cartel. eh, pues esta es la supuesta candidata indígena, con el candidato a la gubernatura, Eduardo Ramírez, y que esa señora, pues es la cuñada de su hermano, del cuñado de Eduardo Ramírez. En la siguiente imagen, pues se ve a esta Carmelita Moreno, que será diputada por el partido Morena en representación de pueblos indígenas. Y cuando sacamos el reportaje, 2 o 3 días después, apareció con esta otra imagen, marchando, pues ahí, en las calles, haciendo su campaña. Y la semana pasada estuvo Claudia Sheinbaum ahí, en el municipio de Margaritas y en el estado de Chiapas, y ahí los ve usted a su lado derecho, ahí está Eduardo Ramírez con la candidata indígena. Tenemos otras 2 imágenes sobre eso. Ahí están, ahí están, ahí está la abogada Carmelita, la candidata a diputada, a un costado de Claudia Sheinbaum, y en esta siguiente imagen, pues también ahí con Eduardo Ramírez y con Claudia Sheinbaum en el meeting ahí en Margaritas. Pues son las realidades y los altos contrastes, las contradicciones también, Jaime, porque recordarás que también en Morena está presentando por reformas, el derecho a la identidad cultural, derecho a la autoadscripción, eh, el que sean reconocidos como sujetos de derecho pueblos indígenas, y que a la vez pongan a una candidata que está precisamente violentando eso y que irónicamente tendría que votar a favor de esto. No sé, te invitaría como para una reflexión final. Sí, acá tenemos una entrevista precisamente que van a poder encontrar en nuestro reportaje con un consejero electoral, con Gerardo Macías, en donde él decía que, bueno, la autoadscripción lo que hablaba era de que si tenías un vínculo con no iba a establecer si la persona era indígena o no. Y bueno, de las comunidades dicen, bueno, el chiste es que sea una persona indígena porque va a traer esta cosmovisión, ¿no? Y justo como el ejemplo que pones acá en Chihuahua, el diputado del que te hablo, Noel Chávez, él se autoadscribió y en las últimas sesiones de la Comisión de Comunidades y Pueblos Indígenas, pues no asistió. Entonces esto obviamente llama mucho la atención porque dice, bueno, entonces, ¿para qué meterse a una candidatura indígena para estar en el Congreso del Estado si a final de cuentas no va a ser una voz o no va a llevar los intereses de las comunidades indígenas? Y es donde ahí se pone un poco en riesgo esto, como estas figuras. Y bueno, recordás, posiblemente estamos en un proceso, ¿no? Que se está teniendo, que pasó cuando empezamos a hablar de la paridad de género, que recordaremos las famosos casos de las Juanitas, ¿no? Que llegaban muchas mujeres
a los cargos de elección popular solicitaban licencia y se quedaban los hombres. Entonces vinieron reformas. Entonces como que los partidos siempre están viendo cómo resistirse a este tipo de medidas que son compensatorias y ahora en el tema indígena creo que estamos viviendo eso precisamente. Hay muchas personas que están usurpando estas candidaturas y yo esperaría que en próximas elecciones hubiera lineamientos más claros, hubiera lineamientos más fuertes con una consulta previa muy amplia a las comunidades indígenas para que sean estas las que les digan cómo sí pudieran ser estas candidaturas. Ahora, hay otro tema que luego, claro, vamos a tocar acá en Rachel ampliamente, que va a ser, que va a ser el, perdón, se está metiendo un sonido acá. Perdón, se está metiendo. ¿Listo? Sí, creo que ahí me escuchan mejor, ¿no? Sí, creo que me escuchan mejor, Sí, ¿no? sí, te escuchamos perfecto. Va, este problema que les decía es que hay personas de las comunidades que en realidad ya no van a querer participar Ya no van a en querer el esquema de los participar. partidos políticos y van a empezar a buscar lineamientos de autogobierno. Entonces, este será un tema también, yo creo que este es un tema de largo aliento que habrá que estar documentando como periodistas, a ver qué personas son las que están llegando a estos cargos de elección popular bajo las figuras de acciones afirmativas en el tema específico de comunidades indígenas. ¿Y por qué no? A ver, ok, ya está. Jaime, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Mire, le acabamos de pegar el link para que usted pueda acceder directamente también a la página web de raichali.com, porque tienen una serie de trabajos que no los va a encontrar usted en ningún otro medio de comunicación. Es el medio de comunicación que nosotros pues más admiramos y respetamos en todo el estado de Chihuahua y de varios estados más, también como PopLab y otros compañeros y compañeras en las distintas geografías que hacen un trabajo verdaderamente valioso y le recomendamos ampliamente que entre a leer también este reportaje y varios más que están trabajando las compañeras y los compañeros en una región que también se ha vuelto una región complicada, compleja, bronca, por presencia de cárteles de la droga, del crimen organizado, y que tienen que estar también sorteando una suerte de circunstancias para poder desarrollar su trabajo a cabalidad. Pues Jaime, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Gracias por el espacio, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto.